Me llamo Manuela y aunque a veces el espejo se empeñe en llevarme la contraria, sigo sintiendo que la sangre me corre ligera. Tengo 50 años recién cumplidos y una vida entera que se me ha quedado atravesada en la garganta. Cuando tenía 20, mi padre, que era jefe de obra en el puerto de Valencia, me presentó a Miguel, 15 años mayor, traje de lino claro y manos fuertes de hombre que monta y desmonta el mundo. Es cumplidor, serio, trabajador, repetían mis tías en la sobremesa. Yo no estaba enamorada, tampoco estaba en guerra con la idea. Acepté su anillo una tarde de poniente, con la playa de la Malvarrosa rugiendo suave y el olor a horchata dulzándome la lengua. Nuestra boda fue un baile mediterráneo con abanicos rojos, flores de azahar y un vestido que aún recuerdo sobre mi piel, satén marfil, tirantes finos y un talle que me abrazaba sin asfixiar. Mi madre me prestó sus pendientes de perlas y yo me calcé unos tacones finísimos, negros, como si bajo el vestido llevara un secreto. Miguel era correcto en todo, también en la cama, atento, medido, un hombre que entendía la ternura como quien cuenta el dinero de la caja al final del día. Yo creía que la pasión era eso, un fuego ordenado con horario. Me bastaba. Miguel trabajaba media vida fuera, primero en Marsella, luego en Canarias, después en Algeciras, levantando talleres, abriendo naves, cerrando contratos que olían a metal nuevo. Llamaba cada noche a las 10 en punto, su voz llegaba limpia, como un hilo que me cosía las horas al cuerpo. Me enviaba postales y, de tanto en tanto, un vestido. Yo aprendí a desfilar para mis primas cada vez que el mensajero tocaba, tafetán verde botella, seda azul noche, encaje discreto con forro color piel. Confieso que me encantaba brillarle a la familia. Yo, la que había pescado al hombre serio, al que traía prosperidad como quien trae pan caliente cada mañana. Cuando nació nuestra primera hija, Irene, sí, Irene con esa y luminosa, me hice adicta a su olor de pan nuevo y a los besos en la coronilla. Miguel me miró con un orgullo que parecía agrandar el salón. Después vinieron Diego y Paula, como si la casa tuviera hambre de pasos pequeños. Nos mudamos a una vivienda grande cerca del jardín del Turia, y yo llené el vestidor de vestidos vaporosos, de medias finas, negras, a veces de plumetti, y de zapatos con tacón que cuidaba como si fueran copas de cristal. Me gustaba peinarme con ondas suaves y llevar guantes de encaje en las noches de concierto, un pequeño juego mío, inocente y quizá un poco fetiche para recordarme que debajo de la madre estaba la mujer. Miguel, con todo y su ejército de empleados, seguía metiendo las manos donde ardía, torno, soldadura, máquinas que respiraban hondo. No puedo mandar si no recuerdo cómo se aprieta un tornillo, decía. A mí me enternecía esa obstinación, hasta que una llamada me rajó la tarde. Era Julio, la luz oblicua, la radio hablando de calor. Manuela, ven al clínico. Ha sido la mano. No recuerdo cómo aparqué. Recuerdo el pasillo largo, un enfermero sudando bajo la mascarilla, y a Miguel con una manta hasta la cintura y un silencio que olía a hierro. El torno le había mordido la mano derecha. No toda, pero demasiado. No fui valiente. Ojalá contar otra cosa. Ojalá decir que le besé los nudillos vendados y que me tragué el susto como quien se traga un hueso de cereza. Lo que hice fue mirar su vendaje y sentir un escalofrío de rechazo que me avergüenza cada noche. No fue racional, fue un animal dentro de mí que dijo no. Y ahora que me salió, áspero, y la palabra se me volvió en la boca como un boomerang. Mi padre me llevó al pasillo, me apretó los hombros y me susurró, no te me rompas ahora, filla. Pero yo ya estaba hecha pedazos. En casa fingí ocupaciones. Irene, que ya tenía 22 y estaba cerrando la carrera, me miraba como quien intenta leer un idioma extranjero. Diego hacía bromas torpes para llenar las grietas. Paula me abrazaba por detrás en la cocina, pegando su barbilla a mi hombro, y yo asentía apagada. Miguel se esforzaba. Aprendió a abotonarse con la izquierda, a atarse los cordones con una paciencia que me acuchillaba por lo noble. Cuando se acercaba por la noche, yo inventaba pretextos,
aún te duele, mañana madrugo, la humedad me hincha los tobillos. Y cada excusa era una aguja cosiéndome la culpa. Salía a caminar por el cauce del Turia a la hora azul, esa en la que las cigarras callan un poco y el cielo se vuelve un pañuelo morado. Me ponía un vestido cruzado color vino, medias translúcidas, las que me hacían sentir más erguida, y unos tacones que con cada clic me devolvían un trocito de mi antigua seguridad. A veces por el mero ritual, me perfumaba detrás de las rodillas y en las muñecas, un gesto vanidoso que no iba a ninguna parte y a todas a la vez. Me gustaba el roce del encaje en la piel, esa caricia mínima que no le debía explicación a nadie. No era para otros, era para recordarme que todavía podía ser mirada, aunque solo fuera por el espejo. Y quizá porque el espejo me devolvía una mujer distinta, más pulida por fuera y más resquebrajada por dentro, empecé a quedarme despierta hasta tarde, saltando de una tienda online a otra, mirando vestidos que no iba a comprar y leyendo foros de mujeres que hablaban de lo que nadie se atrevía a decir en la mesa del comedor. Una noche en un grupo de restauración de muebles, qué ironía, alguien dejó un comentario sobre barnices y terminó elogiando mis manos en la foto de perfil. Héctor, se llamaba. O eso decía. Arquitecto de interiores divorciado, enamoradizo de lo hermoso, pero serio con lo importante. Ya saben, esas frases que se pegan como una calcomanía a la soledad ajena. Al principio respondí con prudencia. Me habló de la madera de olivo, de las vetas que cuentan historias, de cómo Valencia se estaba llenando de terrazas con sillas inútiles. Era ingenioso y sobre todo, me hacía sentir escuchada. No preguntó de inmediato por mi vida, sino por mis gustos, tacones o bailarinas, encaje o algodón, rojo vino o azul petróleo. Reí, respondí tacones, encaje, vino, y sentí que abría una puerta con pestillo por dentro. Héctor empezó a enviarme fotografías de lámparas industriales, de su estudio en Ruzafa, de una mesa vintage que, lo confieso, quise acariciar. Luego un libro de poemas por mensajería, con una nota pequeña, para la mujer de las manos más bonitas, y por último, unos guantes de seda finísima, negros, que parecían susurrar cuando se rozaban. Me los probé una noche a solas con un vestido de lunares que se ceñía en la cintura. Había algo en ese juego guantes, medias, tacón, que sin enseñar nada, decía demasiado. Un coqueteo pudoroso, un espejo que me devolvía chispa. No crucé ninguna línea todavía, solo me quedé larga, peligrosamente en el borde. Miguel dormía al otro lado de la casa, respirando a trompicones, y yo escuchaba el reloj de pared como si marcara no la hora, sino la distancia. Irene empezó a vigilarme con una ternura que dolía. Un mediodía me dijo, mamá, cuando papá te mira, busca a la mujer que le bailaba con abanico, ¿dónde está? Quise decirle que esa mujer estaba atrapada en un vendaje que no era suyo. No lo hice. Le acaricié el pelo y mentí, estoy cansada. Ella me observó mis manos, limadas con esmalte color granada, y no dijo nada. Qué cruel es el amor cuando te pone un espejo. Héctor insistía sin apremiar. Si un día quieres ver mi estudio, te haré café bueno, escribió. Y añadió como si no viniera a cuento, tengo una silla en la que los tacones suenan como campanas. Me reí sola y por primera vez en semanas, sentí ese pellizco adolescente en el estómago. Había una promesa en el aire, una cuerda floja tendida entre dos azoteas, mi casa en silencio y un estudio con lámparas ámbar ardiendo despacio. No di el salto. Aún no. Pero di un paso. Abrí el calendario del móvil para buscar una tarde libre. El destino, que tiene sentido del humor, eligió por mí. Esa noche al volver del supermercado, encontré a Miguel en el comedor, con una caja pequeña. He pensado que quizá esto te ayude, dijo. Dentro había un broche antiguo, plata y nácar con forma de mano. Lo compró en el rastro de El Cabanyal. Para que no le tengas miedo a las mías, murmuró. Se me rompió algo por dentro, un vaso muy fino, invisible. Le di las gracias, le besé la frente, me fui al baño y con los guantes de seda puestos.
Lloré sin ruido. Miré mi reflejo, la mujer del vestido de lunares, las medias que brillaban apenas, los tacones apoyados en la alfombra, y la culpa encendida como una luz roja detrás de la puerta. Aquella madrugada recibí un mensaje de Héctor, una foto de su estudio vacío, la mesa de madera, una copa de vino turbio, la silueta de una silla. La ciudad está en calma. Si las campanas suenan, prometo apagar las luces. Respondí con un emoji que no decía nada y lo decía todo. Apagué mi móvil. En el pasillo las baldosas crujieron como si también se estuvieran decidiendo. A veces el destino no necesita hacer ruido para cambiarte el rumbo, basta una foto, un broche, una silla que espera. Yo aún no lo sabía, pero en esa madrugada, con el maquillaje corrido y los guantes brillando discretos, ya había elegido una grieta por la que me iba a caer. El verano siguiente fue el más cálido que recordaba Valencia. El aire olía a sal y a naranja madura, y los toldos de las terrazas parecían derretirse sobre las calles. Yo seguía caminando por el cauce del Turia al atardecer, con mis vestidos cruzados, mis medias finas y un perfume nuevo, almizcle suave, con un fondo de vainilla, que me hacía sentir viva. Miguel, por su parte, se esforzaba en recomponer la rutina, aprendió a cocinar, a cerrar los botones con una sola mano, a reír sin usar demasiado el gesto. Pero entre nosotros se había abierto un silencio que ni los días ni los cuidados lograban coser. A veces en la cena me hablaba de las máquinas del taller, de los hombres jóvenes que ahora cargaban con el trabajo. Yo asentía sin escucharlo, y en mi mente se dibujaban los mensajes de Héctor: he comprado un vino que necesita compañía. Hoy el mar huele a cobre. Cuando sonríes en tus fotos, me dan ganas de diseñarte una casa entera. Yo sabía que debía cortar aquello. Pero no lo hice. Una tarde de agosto, mientras Miguel dormía la siesta con el ventilador zumando como un insecto cansado, me llegó un mensaje. Hoy estoy en Ruzafa. He hecho paella para 2. Si no vienes, se me quema. Me quedé de pie frente al espejo durante minutos. Me puse un vestido de lino blanco que se pegaba al cuerpo con cada movimiento, un cinturón fino de cuero y sandalias de tacón. Me recogí el pelo y me miré, aún podía pasar por una mujer de 40, si no hablaba demasiado del pasado. Cuando crucé la puerta, el corazón me golpeaba como cuando era adolescente. El estudio de Héctor olía a madera encerada y a vino recién abierto. Había una luz oblicua que entraba por las persianas, dibujando líneas doradas sobre la mesa. Él llevaba una camisa arremangada y una sonrisa tranquila. Pensé que no vendrías, me dijo. Yo también. Entonces estamos empatados. La conversación fue ligera, casi inocente. Me hablaba de su trabajo, de las casas que restauraba en el casco antiguo, de cómo el tiempo dejaba marcas bellas en las cosas. Yo lo escuchaba con un interés que hacía años no sentía por nadie. Después del café, puso un disco viejo de boleros. ¿Te gusta bailar? Depende de la compañía. Me tomó una mano, la izquierda, y la llevó a su pecho, donde latía un ritmo lento constante. No hubo beso todavía, pero sí esa cercanía eléctrica que se siente como un soplo sobre la piel. Yo retiré la mano, riendo nerviosa, y él solo dijo: no hace falta correr. El deseo es más hermoso cuando se toma su tiempo. Volví a casa con la sensación de haber cruzado una frontera invisible. Miguel estaba en el sofá, viendo las noticias. Me miró, sonrió sin preguntar. En ese momento sentí la culpa clavarse como un alfiler. Pero también sentí algo más oscuro, alivio. Pasaron semanas. Los mensajes se hicieron más íntimos. Héctor me enviaba versos breves, fotos de su cuello con el sol encima, y yo respondía con imágenes cuidadas, mis manos con los guantes, mis pies en tacones frente al espejo, el borde de un vestido cayendo sobre la rodilla, nunca nada explícito, pero lo suficiente para que la imaginación hiciera el resto. Era un juego peligroso y dulce. Un día,
Irene me sorprendió mirando el móvil con una sonrisa. ¿Quién es?, preguntó. Una amiga del grupo de restauración, mentí. Pues esa amiga te hace reír mucho, mamá. Su mirada fue larga, silenciosa. Como si entendiera demasiado. Miguel empezó a notar el cambio, mis risas en la cocina, mis perfumes nuevos, las horas frente al espejo. Y aunque no dijo nada, su mirada se volvió más triste. Una noche, mientras cenábamos, se quitó la prótesis de la mano y la dejó sobre la mesa. No quiero fingir que no me falta nada. Pero tampoco quiero que me faltes tú. No supe qué decir. Me limité a bajar la vista y morder el labio. Sentí que el aire se hacía espeso, como si la casa entera supiera que había otro nombre flotando entre nosotros. Esa misma noche Héctor escribió: He soñado contigo. No con tu cuerpo, sino con tu silencio. Y me desperté queriendo llenarlo todo de ti. Y yo, sin pensarlo, respondí: Entonces ven a buscarme. El reloj marcaba las 11. Miguel dormía. En el balcón, la luna estaba suspendida sobre los edificios. Me puse una bata de seda fina, color champán, y me senté frente a la ventana, esperando. No vino esa noche. Pero desde ese momento, ya no hubo vuelta atrás. Al día siguiente me envió un mensaje. Si ayer no fui, fue porque quería que el deseo durara un poco más. Hoy no pienso dejarte escapar. No dormí. Me pinté los labios de rojo oscuro, el mismo color de la culpa. Y salí sin decir palabra. La puerta del estudio se abrió antes de que tocara el timbre. Héctor me tomó la cara entre las manos, sus dedos olían a madera y vino, y me besó. No fue un beso de película, fue uno lento, casi reverente, donde cada respiración era una promesa. Y aunque todo en mí gritaba no, mis manos buscaron su cuello, y mi cuerpo, cansado de esperar, se entregó al temblor. El resto de esa tarde quedó suspendido entre la luz ámbar de las lámparas y el sonido de nuestros pasos en el suelo de madera. Ningún gesto fue obsceno, pero todo lo fue en su intensidad. Al final, cuando el sol se apagaba tras las persianas, él susurró: Ahora sí, ya estás en mis planos. Volví a casa al anochecer. Me duché en silencio, intentando borrar el perfume ajeno. Miguel dormía. Me acosté a su lado con el corazón latiendo en otro ritmo. En la oscuridad su brazo, ese brazo sin fuerza, buscó mi cintura, y sentí un escalofrío. No de amor, sino de distancia. Esa noche supe que había roto algo que no se puede reparar. Después de aquel día, nada volvió a ser lo mismo. Héctor y yo nos encontrábamos cada semana, a veces en su estudio, a veces en pequeños hoteles del centro donde el tiempo parecía suspenderse. Me hacía sentir deseada de una manera que había olvidado, miradas lentas, palabras bajas, gestos que no necesitaban explicación. No era solo pasión, era la sensación de ser vista, de volver a existir. Él tenía un don, sabía leerme la piel. Sabía cuándo callar, cuándo rozarme apenas, cuándo dejar que el silencio hiciera su trabajo. Yo le llevaba vino, él me regalaba cosas pequeñas, una bufanda de seda, un frasco de perfume con olor a jazmín, un libro con dedicatoria secreta. A veces, mientras se vestía, me pedía que me quedara en ropa interior, solo para dibujarme con la mirada. No había vulgaridad en sus gestos, solo una adoración peligrosa que me envolvía. Pero cada vez que volvía a casa, el aire se hacía más pesado. Miguel se daba cuenta de todo, aunque no decía una palabra. Me ofrecía el desayuno, me preguntaba cómo había dormido, y su mirada era la de alguien que ya ha entendido el final. Una noche me dijo: Si alguna vez te cansas de fingir, solo dímelo. Prefiero una verdad que duela a una mentira que huela a perfume nuevo. No contesté. Y esa cobardía fue peor que cualquier confesión. Irene, mi hija, también empezó a notar los cambios. Mamá, ¿por qué te arreglas tanto últimamente?, preguntaba.
Solo quiero verme bien, respondía, aunque sabía que en mis ojos había otro nombre, otra historia. Pasaron meses. Mi vida se convirtió en una doble existencia, de día, la esposa que organiza la casa, de noche, la mujer que se tiñe los labios para otro hombre. Y en ese equilibrio imposible, el castillo empezó a temblar. Una tarde de invierno, mientras preparaba la cena, Miguel entró en la cocina con una expresión distinta. He estado pensando, dijo con calma. Tal vez necesites un tiempo. ¿Tiempo? Para ti. Para entender lo que quieres. Yo no voy a retener a nadie. Me quedé helada. Quise decir que no era eso, pero su mirada cansada me desarmó. Esa noche me fui a dormir con la sensación de estar perdiendo algo más grande que cualquier aventura. Los días siguientes, Héctor parecía más distante. Me decía que tenía problemas en el trabajo, que no podía verme tanto. Yo insistía, y él respondía con evasivas. Hasta que un día, mientras tomábamos café, soltó la verdad con una naturalidad cruel. Mi mujer sospecha. Tenemos que ser más discretos. ¿Tu mujer? Sí, Manuela, aún vivimos juntos. No te lo había dicho porque no quería que te alejaras. Sentí una ola de rabia subirme por la garganta. ¿Y qué soy yo entonces? ¿Un pasatiempo? Eres un respiro. La palabra me atravesó como una cuchilla. Salí del estudio sin despedirme. Caminé por las calles húmedas, con los tacones golpeando el suelo como si cada paso fuera un castigo. En casa Miguel estaba en el sofá, leyendo. Levantó la vista y me miró largo rato. ¿Te ha hecho daño?, preguntó. No supe cómo lo sabía. Solo un poco, respondí. Y por primera vez en meses, me tomó la mano vendada con la suya buena. No dijimos nada. Los días siguientes fueron lentos, pesados. Evitaba a Héctor, pero él insistía. Mensajes, llamadas, promesas de cambiar. Y al final, volví a caer. Será distinto, me juró. Y lo fue, por un tiempo. Poco a poco, empezó a tratarme con una familiaridad que no tenía nada que ver con el deseo. Ya no me miraba como antes. Empezó a ser impaciente, a dar por hecho que siempre estaría allí. Y cuando un día le dije que estaba cansada, que necesitaba pensar, su voz se volvió fría. No me hagas perder el tiempo, Manuela. Aquella frase fue el principio del fin. El destino, sin embargo, no había terminado conmigo. Una mañana me desperté mareada, con un sabor metálico en la boca. Pensé que era estrés, hasta que la sospecha me cruzó como un rayo. Compré una prueba en la farmacia. El resultado apareció en segundos, claro como una sentencia: embarazada. El suelo se me movió bajo los pies. Llamé a Héctor de inmediato. Tenemos que hablar, le dije. ¿Qué pasa? Estoy embarazada. El silencio al otro lado duró demasiado. Luego su voz, seca como si hablara con una extraña. Eso no puede ser. Lo es. No podemos tener un hijo, Manuela. Tú sabes lo que significaría para mí. Y para mí. Tendrás que solucionarlo. Su tono fue tan helado que me dejó sin aire. Intenté hablar, llorar, rogar, pero él cortó la llamada. Pasé la noche entera sin dormir, mirando el techo, oyendo el mar lejano. A la mañana siguiente, sin saber cómo, tomé una decisión. Busqué una clínica privada en el centro. Todo fue rápido, casi mecánico. Nadie me preguntó demasiado. Salí con el cuerpo vacío y las manos temblando. Al llegar a casa, me quité los tacones y me miré al espejo. Había una mujer distinta frente a mí, una que ya no era amante ni esposa, solo un fantasma que se había quedado entre dos vidas. Miguel, desde el salón, me llamó por mi nombre. Su voz sonaba tranquila, como si me estuviera esperando desde siempre. ¿Quieres que te prepare un té?
Dijo. Sí, por favor. Y cuando lo trajo, sus manos temblaban apenas. No me preguntó nada. Tal vez lo sabía todo. El invierno se fue y con él la poca calma que me quedaba. Yo había roto con Héctor oficialmente, pero su sombra seguía dentro de la casa, escondida en los silencios, en el olor del vino tinto, en cada espejo que me obligaba a mirarme sin reconocerme. Miguel había cambiado también. Ya no me reprochaba nada, pero esa serenidad suya me resultaba insoportable. Había en sus gestos una dignidad tranquila, la de quien ya no espera nada. Se levantaba temprano, hacía café, leía el periódico, salía a caminar con su nueva prótesis. Lo observaba desde lejos y me daba cuenta de que cada movimiento suyo era una lección silenciosa sobre lo que yo había perdido. Yo, en cambio, flotaba entre el arrepentimiento y la necesidad absurda de distraerme. Pasaba las tardes navegando por redes, comentando en foros, viendo fotos de gente que no conocía. Hasta que un día, en uno de esos grupos apareció un mensaje. Hola, soy Andrés, restaurador de antigüedades. Me ha encantado tu comentario sobre las piezas de cerámica. Se nota que tienes sensibilidad para lo antiguo. Respondí casi sin pensar. La conversación fue fácil, como una vieja costumbre. Andrés era amable, divertido, con esa manera de hablar de los hombres que ya han vivido bastante como para no prometer nada. Tenía 55 años, decía, viudo con un taller en Alicante. En las fotos parecía más joven, barba canosa bien cuidada, camisas remangadas y una sonrisa que parecía saber demasiado. Empezamos a hablar todos los días. Él me llamaba mi valenciana de fuego y yo reía. En el fondo sabía que jugaba con fuego otra vez, pero había algo adictivo en sentirme deseada. Después del vacío que dejó Héctor, esas palabras eran como una venda cálida. Miguel lo notó enseguida. No hacía falta que lo dijera. Otra vez con el teléfono, murmuró una noche. ¿Quién es ahora? Nadie, mentí. Siempre nadie, respondió y salió del salón sin volver la vista. Yo me quedé sola, con el corazón apretado. Quise seguir escribiendo a Andrés, pero por primera vez me dio miedo. Miedo a caer en la misma trampa. Miedo a no reconocerme. Una tarde de marzo, Irene vino a verme. Había pasado meses sin visitarme. Al abrir la puerta, supe que algo iba a cambiar. Llevaba un abrigo beige, el cabello suelto, y esa expresión serena que heredó de su padre. Mamá, dijo sin rodeos, ¿puedo pasar? Claro. Nos sentamos en la cocina, frente a 2 tazas de té que se enfriaban sin que nadie las tocara. He hablado con papá, dijo. El silencio fue mi respuesta. Está mejor, ¿sabes? Ha vuelto a trabajar. Le han hecho una prótesis nueva. Dice que le gustaría verte, pero que no sabe si tiene sentido. ¿Y tú qué le dijiste? Que las cosas cambian, mamá. Pero que el perdón a veces también es una forma de amor. Sus palabras me dolieron más que cualquier reproche. Le tomé la mano, temblando. Irene, no sabes cuánto lo siento. Sí lo sé, mamá, respondió ella con calma. Pero el problema es que tú no te perdonas. Y tenía razón. Antes de irse, Irene me abrazó y me susurró. Papá no guarda rencor. Pero no lo confundas con debilidad. Si algún día decides hablarle, hazlo desde la verdad. Esa noche me senté frente al ordenador y escribí un correo a Miguel. No un mensaje corto, sino una confesión. Le conté todo, el vacío, el miedo, el error, el aborto, la vergüenza. No pedí perdón, solo le hablé con el alma desnuda. Al día siguiente no esperaba respuesta. Pero llegó. Gracias por contarme la verdad. No sé si podré olvidar, pero al menos ahora entiendo. No fue maldad, fue miedo. Y eso, Manuela, no te hace mala. Te hace humana.
Lloré tanto que sentí que el cuerpo me quedaba grande. Pasaron los meses. Miguel y yo empezamos a hablarnos otra vez con la distancia necesaria. Irene a veces venía a comer los domingos, y la casa volvía a oler a paella y a romero. Parecía que todo empezaba a ordenarse. Pero el destino, que no se cansa de probarte, me tenía reservada otra herida. Una tarde, mientras preparaba el almuerzo, sonó el timbre. Abrí la puerta y me quedé helada. Era Héctor. Más delgado, el rostro cansado. Necesitaba verte, dijo. Todo se me vino abajo. Mi mujer me echó, mi negocio va mal. Solo me quedas tú. Lo miré largo rato. Había algo en su voz que me recordó por qué me enamoré y al mismo tiempo por qué lo odié. Ya no te debo nada, Héctor, le dije. Manuela, no me dejes solo. No estás solo. Estás con tus decisiones. Cerré la puerta sin gritar. Sin lágrimas. Por primera vez sentí que había recuperado mi poder. Esa noche escribí un último mensaje a Miguel. Si alguna vez quieres tomar un café conmigo, estaré en el mismo lugar donde nos conocimos. La playa sigue igual, solo que yo ya no soy la misma. Y me fui a dormir sin miedo. Semanas después, caminando por la playa, lo vi. Miguel estaba allí sentado en un banco con el mar reflejado en los ojos. Me acerqué despacio, el viento enredándome el cabello. Llegaste, dijo él. Nunca me fui del todo. Sonrió apenas, y en su mirada había una mezcla de ternura y distancia. No sé si podremos volver a ser lo que fuimos. Ni falta que hace, respondí. Solo quiero que me mires sin rencor. Nos quedamos en silencio, escuchando el mar. No hubo promesas, ni besos, ni finales felices. Pero por primera vez el silencio entre nosotros no dolía. Detrás del horizonte el sol caía lento como si también estuviera aprendiendo a perdonar. Pasaron 2 años desde aquella tarde en la playa. 2 años en los que aprendí a vivir sin depender del perdón de nadie. La vida me había enseñado a fuego lento que hay heridas que no cierran, pero sí cicatrizan si uno las mira de frente. Miguel y yo no volvimos a ser pareja, pero manteníamos un vínculo tranquilo. Nos veíamos a veces, cafés, almuerzos, silencios sin reproches. En su mirada había respeto, y en la mía, gratitud. Irene se casó. Fue una boda pequeña, luminosa, con el mar al fondo y guitarras tocando boleros. La acompañé del brazo hasta el altar. Cuando me abrazó, me susurró al oído. Gracias por volver a ser tú, mamá. Y esa frase tan sencilla, me curó más que todos los años de terapia que nunca hice. Durante el banquete vi a Miguel al otro extremo de la mesa, riendo con los invitados. Llevaba traje oscuro, el cabello un poco más canoso, y un aire de calma que me conmovió. Por un momento nuestras miradas se cruzaron, y en ese instante entendí que lo había perdido para siempre. Pero también comprendí que quizás así debía ser. Algunos amores no terminan, se transforman en memoria. Después de la boda, la casa volvió a quedarse vacía. Paula, mi hija menor, se fue a estudiar a Madrid, y yo me quedé sola por primera vez en mi vida. Pero no era la misma soledad de antes, ya no dolía tanto. A veces me sentaba en el balcón con una copa de vino, mirando el reflejo de las luces sobre el Turia. Me gustaba ese silencio. Era un silencio mío, elegido, no impuesto. De vez en cuando llegaban mensajes de hombres, viejos conocidos, amistades nuevas, pero ya no necesitaba llenar el vacío con promesas. Aprendí a disfrutar de mi reflejo sin miedo, a vestirme para mí. Mis vestidos seguían siendo bonitos, mis tacones seguían sonando por los pasillos, pero ya no buscaban atención. Eran parte de mi forma de seguir viva. A veces, eso sí, pensaba en Héctor. No con rencor, sino con esa distancia con la que se recuerda una fiebre que casi te mata. Supe por una amiga común
que había cerrado el estudio y se había ido a Sevilla. No me sorprendió. Algunos hombres solo saben vivir entre ruinas, nunca sobre ellas. Una tarde de otoño, mientras paseaba por el puerto, me crucé con un chico joven. Moreno, de barba corta, con una cámara colgando del cuello. Se me acercó con una sonrisa tímida. Perdone, ¿podría ayudarme? Estoy haciendo un documental sobre mujeres valencianas y sus historias. Reí. ¿Mujeres valencianas? Eso suena peligroso. Solo si esconden secretos, respondió él, y encendió la cámara. Me pidió que hablara de lo que significa empezar de nuevo. Dudé un instante. Luego miré al mar y dije: empezar de nuevo es aceptar que no todas las segundas oportunidades son con los demás. A veces lo único que puedes reconstruir es a ti misma. El chico bajó la cámara, emocionado. Eso es justo lo que buscaba, dijo. Le sonreí y me marché. No miré atrás, pero supe que me observaba. No por deseo, sino con ese respeto curioso con que se mira algo que brilla sin hacer ruido. Esa noche, al llegar a casa, encontré un sobre en el buzón. Era la letra de Miguel. Dentro una carta breve escrita a mano. Manuela. Hoy he pasado por el taller donde todo empezó. Han cambiado las máquinas, los hombres, incluso el olor. Pero pensé en ti. En aquella mujer que me llevaba café y que, sin saberlo, me enseñó que el amor también puede ser silencio. No te escribo para reabrir heridas. Solo quería decirte que estoy bien. Y que espero que tú también lo estés. Si un día vuelves a la playa, donde el mar se junta con el cielo, búscame. No prometo estar allí, pero sí haber pensado en ti. Leí la carta 3 veces. No lloré. En su lugar sentí una paz extraña, como si al fin la vida me hubiera devuelto el equilibrio que tanto me quitó. Salí al balcón con la carta en las manos. El viento del levante soplaba suave, moviendo las cortinas. Miré al cielo y, sin darme cuenta, sonreí. Sí, Miguel, susurré, estoy bien. El reloj marcó la medianoche. Afuera, la ciudad dormía. Dentro, por primera vez, también yo. Pero justo cuando iba a apagar la luz, el teléfono vibró sobre la mesa. Un mensaje nuevo. Sin nombre. Solo 3 palabras. Nos vimos hoy. Miré la pantalla, el corazón en un salto. Volví al balcón. En la calle un coche negro arrancaba despacio y se perdía entre las luces naranjas de Valencia. No sé quién era. Quizás el chico del documental. Quizás otro destino que volvía a llamar a mi puerta. Solo sé que aquella noche, al cerrar la ventana, el viento olía otra vez a promesa. Y comprendí que mi historia no había terminado.